Despertados por Dios para edificar su casa es la serie que estamos tratando ya 2 semanas atrás. Este es nuestro tercer mensaje. El domingo pasado iniciamos el segundo mensaje bajo el título Los que decidieron reconstruir el templo, y nos referíamos a todo este grupo que volvió con Zorobabel a Jerusalén para la reconstrucción del templo, y nos quedamos a la mitad del camino la semana pasada. Y hoy queremos completar esta segunda parte de este tema, los que decidieron reconstruir el templo, basada en el capítulo 2 del libro de Esdras. Lo que vemos de primera instancia, usted sabe y lo mencionamos la semana pasada, lo primero que vemos en este capítulo 2 de Esdras son equipos de liderazgo, mencionamos, son grupos de líderes familiares, los cabezas de las casas paternas, dice el versículo 5, como también liderazgo religioso. Ese mismo versículo 5, el capítulo 1, habla sobre los sacerdotes, los levitas. Son todos grupos de liderazgo en diferentes funciones. Ahora, todos estos grupos de liderazgo no regresaron a Jerusalén solamente por regresar. No fue un viaje de turismo, no fue un viaje de regresar a casa después de un viaje largo fuera. No, ellos regresaron con una visión y con una misión específica. ¿Con qué visión regresaron? Con la visión de recuperar la gloria de Dios sobre Jerusalén. Y su misión, que está ligada a esa visión, era reconstruir el templo de Dios. Entonces tenían las cosas bien claras, puestas por Dios. No fue por una iniciativa de ellos. Recuerden que Dios es el que despertó su espíritu. Y esto nos muestra un principio fundamental en la vida de la iglesia. Todo grupo de liderazgo, mis hermanos, dentro y fuera de la iglesia, todo grupo de liderazgo tiene una visión y tiene una misión. Eso nos da un norte definido, sabemos hacia dónde nos dirigimos. Entonces, todo liderazgo, repito, tiene una visión y tiene una misión. Y para la ejecución de esa visión y esa misión es necesario un liderazgo saludable. Las visiones y las misiones no se ejecutan solas. No caminan solas ni funcionan solas, las ejecuta un liderazgo. Y para que esa visión y esa misión den los frutos esperados, se necesita de un liderazgo saludable. Por eso es que es importante este capítulo en el 2 del libro de Esdras. Parecería no tener ningún mensaje, solo son nombres de gente que regresó, pero vamos comprendiendo la importancia del liderazgo en la misión que Dios les comisionó a llegar a Jerusalén en la reconstrucción del templo. Entonces tenían que ver mucho ellos en esa reconstrucción, ellos como personas, ellos como líderes. La semana pasada el texto de Esdras 2 nos mostraba el estado también espiritual en que todo ese grupo que había vuelto a Jerusalén estaba retornando. Por supuesto que había entusiasmo, ¿no? Había mucho entusiasmo, pero vimos el domingo pasado en ese capítulo que los nombres de ellos mostraban la influencia de sus captores, mostraban el sello de sus captores durante 70 años. No es poco. Entonces, pero eso nos daba la señal de que ese liderazgo, todo ese grupo de líderes que regresaron, iban a necesitar más que solamente entusiasmo para la reconstrucción del templo. Está bien tener entusiasmo, mis hermanos. Hemos empezado el año con buen entusiasmo, sí, pero ¿vamos a necesitar solo entusiasmo? Sería la pregunta. El cual, por cierto, ese entusiasmo se les agotó. A todo este grupo de Esdras 2 se les agotó rápido. Por eso se dejaron desalentar rápido también en su visión y en su misión, y paralizaron la responsabilidad que tenían de la reconstrucción. Todos nosotros dijimos el domingo pasado también que después de 2 años de pandemia y que no termina todavía, todos hemos quedado afectados en alguna medida en nuestras almas y en nuestros espíritus. Y muchos, por supuesto, físicamente, me refiero a secuelas de la enfermedad. Iniciamos el año con entusiasmo, como decía, con buen deseo de agradar a Dios, y está bien eso, con buenas promesas personales, y está bien eso delante del Señor. Pero ¿nos bastará eso, hermanos? ¿Será suficiente eso? El liderazgo que Dios nos ha dado, tanto en la iglesia y fuera de la iglesia, se debe asumir más que con solamente entusiasmo y buen deseo. Es bueno tenerlo, pero no es suficiente. Es por eso que el domingo pasado iniciamos este mensaje respondiendo 3 preguntas básicas. Solo lo hago para recordarnos. Pregunta número 1, respondimos: ¿quiénes fueron los que volvieron para la reconstrucción del templo? Y vimos que había 8 grupos, básicamente 8 grupos que los detallamos,
o nos detalla el capítulo 2, todos grupos de liderazgo, todos. Respondimos una segunda pregunta: ¿qué significa ser un líder dentro del pueblo de Dios? Bueno, en realidad el capítulo nos respondió esas preguntas. ¿Qué significa ser un líder del pueblo de Dios? Una de las cosas que dijimos el domingo pasado, que nos muestra este capítulo, es que la forma como entendemos el liderazgo no es la más correcta, bíblicamente hablando, porque el liderazgo, según las Escrituras, no se circunscribe solamente a los que tienen responsabilidades en la dirección de la iglesia. No, sino que alcanza a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, a todos los hijos del Señor se nos ha dado cierta porción de liderazgo. Ser un líder o ejercer el liderazgo no significa ser perfecto en santidad y en capacidades, también vimos la semana pasada, porque el llamado de Dios hacia ese liderazgo es mayor que las debilidades de los líderes. Entonces, si no fuera así, mis hermanos, dijimos, todos los líderes quedaríamos descalificados desde el inicio, muy tempranamente. Ninguno estaríamos donde estamos, porque todos tenemos debilidades y todos estamos en un proceso formativo y de maduración. La Escritura nos responde una tercera pregunta la semana pasada: ¿qué particularidades debe tener un líder de Dios? Y vimos tres básicamente. Un líder de Dios es un hombre o una mujer llamado por Dios para servir. O sea, tiene que haber un llamado de Dios de por medio. Dios llama a los que son sus hijos, no llama a los que no son sus hijos. Un líder de Dios es un hombre o una mujer, en segundo lugar, dispuesto a ser formado por Dios. Si uno no está dispuesto a renunciar a todas sus comodidades, a sus ideas, a sus planes, a sus sueños, para ponerlos en manos del Señor y dejar que Él elija lo que más nos convenga y de esa manera formarnos, entonces ahí comprobamos que no hemos sido llamados por Dios. En tercer lugar, un líder de Dios es un hombre o una mujer dispuesto a pagar el costo de su llamado. Todo llamado de Dios tiene un alto costo. Abraham tuvo que dejar toda su parentela para irse a tierra desconocida, ¿no es cierto? Noé tuvo que cerrar los oídos a todo lo que la sociedad de su mundo, de su tiempo, decía para construir el arca. Es decir, cada persona, dijimos, su llamado es muy personal, porque el llamamiento es personal, muy particular. Y cuando Dios nos llama, dijimos la semana pasada, Él empieza un proceso de transformación y de equipamiento para que cumplamos con la misión que Él nos da. Todo llamado tiene una misión específica. Todo eso lo vimos la semana pasada. Ahora, lo importante, mis hermanos, en estos instantes a recordar es que, si bien es cierto, es muy importante el comprender nuestra posición de liderazgo, que ese era el propósito del mensaje del domingo pasado, entender que todos somos líderes en realidad, es también súper importante comprender nuestras responsabilidades como parte del pueblo de Dios y del liderazgo del pueblo de Dios. Es importante, es decir, no solamente es comprender que somos líderes, sino que el liderazgo trae consigo mismo responsabilidades y necesitamos comprender esas responsabilidades. Todo este grupo que volvió con Zorobabel no solo pertenecía a algún grupo de liderazgo, lo hemos visto claramente, sino que la misión de reconstruir el templo de Dios, todos, si se han dado cuenta, todos y cada uno de ellos tenían ciertas responsabilidades con las habilidades con que Dios los había implementado. Por eso encontramos gente líder en la dirección, encontramos sacerdotes, encontramos levitas, encontramos cantores, encontramos porteros, encontramos sirvientes, todos con una función respectiva a sus habilidades, pero también eso nos muestra responsabilidades de cada uno de ellos. Todo líder tiene responsabilidades, todo liderazgo tiene responsabilidades. No somos llamados al liderazgo solamente por liderar. Se nos da responsabilidades y debemos conocer esas responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, todo este grupo tenía diversas responsabilidades, todos y cada uno de ellos, porque tampoco podemos concebir que Dios les haya abierto las puertas para poder regresar a Jerusalén de manera obviamente milagrosa y les haya dado Dios una visión y una misión sin que cada uno de ellos tuviera una responsabilidad en esa misión. Es decir, sería una locura pensar que solo Dios los hubiera hecho regresar porque, bueno, me dio pena y los voy a regresar a su casa original. No, había una visión, había una misión, y eso habla de responsabilidades de cada uno de los grupos de líderes. Y eso es la esencia de nuestro mensaje en esta mañana, esta segunda parte. Ok, entendimos la semana pasada que todos somos líderes,
que es importante entender el liderazgo. Tempranamente parecería que, bueno, hablemos del liderazgo más adelante, pero recién están regresando, recién van a empezar su labor y es importante que ellos reconsideraran sus responsabilidades como líderes en cada uno de los grupos en que habían sido colocados. Nosotros igual, hermanos, nosotros igual. Necesitamos comprender las responsabilidades de las ovejas en el pueblo de Dios. Ahora, yo quiero empezar por este primer punto y quiero en esta mañana hablar de 3 tipos de responsabilidades. Esta es la primera responsabilidad, la de las ovejas hacia ellas mismas. Escuche, por favor, y anote con cuidado. Primero, hablemos de las responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas, antes de hablar de sus responsabilidades para con los demás. ¿Por qué hacia ellas mismas? Es importante eso en el capítulo 2, porque todo el grupo que regresó, ellos deberían haber hecho ya hábitos y disciplinas responsables hacia sí mismos. Y en el camino descubriremos que no lo hicieron así. Ahora, eso nos enseña a nosotros, no cometamos el error también de la misma manera. Ahora, no voy a alargar una extensa lista de responsabilidades del 1 al 100, no. Déjame solo mencionarte, mi hermano, mi hermana, 2 responsabilidades. 2 responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas. Entonces, primera responsabilidad, déjame explicarte, la primera responsabilidad de las ovejas hacia ellas mismas. Número 1, ¿cuál es su responsabilidad? Crecer espiritualmente y emocionalmente involucradas en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Mire, el crecimiento espiritual y emocional de una oveja que pertenece a un determinado rebaño no se concibe fuera de ese rebaño. Es imposible, hermanos. Su crecimiento espiritual y emocional está dentro del cuerpo. Leamos juntos, por favor, Hebreos capítulo 10, versículo 23 hasta el 25. El autor a los Hebreos dice lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Sé que muchos conocen estos versículos, pero lo quiero tomar para explicar este punto de la responsabilidad de las ovejas de crecer espiritual y emocionalmente dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, escúcheme con cuidado. Si bien es cierto que es responsabilidad, voy a ilustrar de esta manera, es responsabilidad de los padres alimentar a los niños, a los más pequeños desde que nacen, porque no pueden valerse por sí mismos. Esa es responsabilidad de los padres, y eso lo sabemos por sentido común, ¿no? Pero también tenemos que darnos cuenta que es responsabilidad de los adolescentes y de los adultos el comer por sí mismos para crecer, ya que tienen una edad que les permite tomar ese tipo de responsabilidad. Mientras son pequeños, infantes, no tienen esa responsabilidad porque no saben cómo realizarla, por eso necesitan de los padres. Los padres es su responsabilidad alimentarlos. Pero cuando ya crecieron, ya son adolescentes, ya son adultos, cada uno es responsable de eso. Tiene la capacidad de asumir esa responsabilidad, ¿correcto? Entonces, con las ovejas en la iglesia ocurre igual. Cuando las personas están en la etapa temprana de su vida cristiana, recién han llegado a Cristo, recién están conociendo la palabra, los demás, el resto de la iglesia, necesitamos hacer un esfuerzo intencional para buscarlas y alimentarlas, como los padres a sus pequeños hijos. Por eso es tan importante, mis hermanos, en las primeras etapas del discipulado, estar cerca con el discípulo o la discípula. Es importantísimo. Pero tan pronto avanzan en su fe, en su vida cristiana, y crecen, tenemos que enseñarles que pronto serán ellas mismas las que tienen que buscar su alimento, porque ya tendrán la edad suficiente que les permite tomar esa responsabilidad por sí solas. Yo creo que acá no hay ninguna mamá que me esté escuchando que tiene un hijo de 40 años que todavía le está dando leche en biberón. No es cierto, es imposible, es inconcebible, porque alcanzó una edad ese hijo, ya se puede alimentar solo, es una persona adulta. Eso es lo que estamos diciendo acá, eso es lo que nos muestran las escrituras. Cuando un creyente nace en la fe,
hay que buscarlo y hay que estar con él. Mientras va creciendo hay que alimentarlo, pero luego se le va enseñando, ya tienes edad como para comer tú solo. Y tú debes buscar tu propio alimento. Es tu responsabilidad. Eso es parte de su proceso de maduración. Hermanos, no hay forma de que eso ocurra si las ovejas no se involucran dentro del cuerpo de Cristo. Repito, no hay forma que eso ocurra fuera del cuerpo de Cristo. Se tienen que estar involucradas dentro del cuerpo de Cristo para que ese proceso saludablemente continúe. ¿Por qué estoy mencionando esto, mis hermanos? Y me tomo el tiempo para explayarme y abrirlo un poco más, porque en los últimos años, y estos 2 últimos años específicamente la pandemia lo ha acentuado más, las ovejas han dejado de apreciar la iglesia local, hasta el punto que son muchas las que piensan que podrían vivir una vida cristiana digna de su llamado sin asistir a una iglesia. Bueno, en este tiempo habría que decir más, sin conectarse a una iglesia, ¿no? O asistiendo con un grado de integración mínimo a una congregación. Esto es lamentable, mis hermanos, porque este sentir es totalmente contrario al espíritu del Nuevo Testamento. Eso no nos enseña el Nuevo Testamento. El autor a la carta de los Hebreos que acabamos de leer nos recuerda a todos, y sobre todo recuerda a aquellas personas, aquellas ovejas que piensan que no es necesario congregarse, que hay bendiciones de las que ellos no pueden participar si no están integrados en la iglesia local, si no están conectados con la iglesia local, si no asisten a la iglesia local, pierden ciertas bendiciones. La recomendación de no dejar de congregarnos, que aparece ahí en Hebreos 10:25, es precedida, mis hermanos, por razones que nos dejan ver por qué es tan importante el permanecer integrados al trabajo de la iglesia local. Me refiero específicamente al versículo 23, que comienza diciendo justamente, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme, habla de tener una firmeza, ¿no? Esta porción del versículo identifica una razón importante para involucrarnos al mantenernos firmes. Es decir, mientras nosotros nos mantengamos firmes, vamos a permanecer involucrados. Si no nos mantenemos firmes, entonces no vamos a poder mantener nuestro involucramiento en la iglesia. En la práctica, hermanos, podemos ver lo difícil que se hace mantener esa firmeza si nosotros nos alejamos. Si alguien se aleja de la congregación, le va a resultar muy difícil mantenerse firme. Es difícil, hermanos. Por eso es importante mantenerse conectado con la iglesia. Cuando alguien comienza a alejarse de la iglesia local de manera regular, no pasa mucho tiempo hasta que empieza un proceso de enfriamiento de su fe. Eso es inevitable. Y ese enfriamiento de la fe le lleva frecuentemente a incurrir en prácticas pecaminosas, ¿no? Es que es de forma natural. Eso va a ir yendo en declive. Entonces, es natural que cuando nuestra fe se enfría, empiezan a levantarse las pasiones de la carne que nos hacen tambalear. El autor a los Hebreos no solo nos llama a mantenernos firmes, sino que nos llama a hacerlo, mantenernos firmes sin fluctuar, sin fluctuar. La palabra mantengamos firme, esa palabra firmeza habla de no fluctuar. En realidad es sin fluctuar, mantengámonos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, está diciendo el autor de los Hebreos. Sin fluctuar, firmes, eso significa firmes, significa sin vacilar, sin doblarse, sin quebrarse, sin inclinarse. Y enfatizo en esta palabra, sin fluctuar, porque es importante, no solo en el texto, sino en la comprensión del mantenernos ligados a la iglesia de manera firme. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, mis hermanos, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos susceptibles a inclinarnos ante cualquier diosecillo. Somos susceptibles a doblar nuestra voluntad a cualquier propuesta del mundo. Entonces perdemos nuestra firmeza, nos hacemos fluctuantes en nuestra fe. Si usted se da cuenta, esta firmeza de su fe en Dios y en su unidad como el pueblo de Dios, Judá la perdió en 70 años de esclavitud.
En 70 años de esclavitud se quebró, se inclinó ante dioses paganos, se inclinó ante sistemas de vida babilonios y persas, de tal manera que cuando debieron estar unidos para regresar a Jerusalén, hablo de todos los que estaban en esclavitud ahí en tierras persas, debían estar unidos para regresar a Jerusalén, más bien mostraron desunión. Solamente un grupo tenía la convicción de hacerlo y esos fueron los que regresaron con Zorobabel. Pero el resto, ¿qué? Quebró la unidad. Se quebró en su firmeza de su fe ante Dios. Eso es lo que podemos apreciar en este capítulo 2. Solo una parte regresó. ¿Y dónde está el resto? Preguntamos. La semana pasada estábamos diciendo, se quedaron en sus negocios porque se hicieron prósperos. Entonces, en 70 años, su firmeza de fe para con el Señor se quebró, se inclinó ante cosas muy atractivas en tierras paganas. Ojo, mis hermanos, y esto es necesario mencionarlo a estas alturas. No necesariamente, escúcheme, no necesariamente estando fuera de la iglesia, uno pierde comunión íntima con Dios y vida santificada. No, también puede ocurrir eso estando dentro de la iglesia. 1 Corintios capítulo 9 es un ejemplo pragmático de eso. La persona que estaba en fornicación con la mamá, con la esposa de su papá, era un escándalo dentro de la iglesia que nadie lo había cortado, ¿no? Esa persona estaba dentro de la iglesia, seguía dentro de la congregación, ¿no? No estaba fuera de la congregación, estaba dentro de la congregación, pero hace rato había quebrado, totalmente se había inclinado ante otros dioses, pero estaba dentro de la congregación. Entonces, no necesariamente la persona tiene que estar fuera de la iglesia. Decimos, ya quebró su comunión, está lejos del Señor, se inclinó ante otras cosas. No, eso puede ocurrir estando dentro de la iglesia. Se reunía con todos, esta persona participaba de toda la iglesia y posiblemente, como algunos comentaristas dicen, a este hombre de 1 Corintios 9, probablemente seguía sirviendo como si nada, pero estaba totalmente alejado de la comunión con el Señor dentro de la iglesia. Es importante que recordemos algo, mis hermanos. Nosotros podríamos alejarnos del cuerpo de Cristo ausentándonos física o emocionalmente. No solamente físicamente, puedo estar físicamente en la iglesia, pero emocionalmente desconectado con la iglesia. El proceso se suele iniciar, hermanos, con un alejamiento emocional de la oveja, donde la persona comienza a perder el interés y el amor por aquellas cosas que antes valoraba dentro de la iglesia. Y como que en consecuencia de ese alejamiento emocional gradual, la persona termina criticando todo lo que la iglesia hace, las decisiones que se toman, critica a sus líderes, critica todo lo demás, llega a ese punto. Y en lugar de admitir sus errores y su pecado de juicio, porque está enjuiciando, ¿no? Ha tomado la posición de Dios. En lugar de admitir sus errores y su pecado de juicio, esa crítica los lleva inconscientemente a sentirse mejor con ellos mismos al justificar su propio procedimiento y no darse cuenta que se han enfriado y están alejados emocionalmente de la iglesia. Entonces, por eso es que acusan a otros de ser responsables de esa condición. No la asumen como una desidia propia, como un error propio, como un pecado propio o como un descuido propio, porque esa es su responsabilidad, sino que empiezan a buscar culpables y responsables dentro de la misma iglesia. Tras ese alejamiento emocional, la oveja comienza a albergar deseos de alejarse físicamente. Por eso decía, empieza primero emocionalmente y luego quiere ejecutarlo físicamente hasta llegar a separarse por completo de la iglesia. Se va, desaparece o dice un par de cosas hirientes y luego se va, etcétera, etcétera, pero llega a desconectarse de la iglesia. Ahora, mire, en general pasa un largo tiempo hasta que el miembro de la iglesia se percata que el problema está primero dentro de él o de ella y no está en los demás, sino que está en la persona. Le doy un ejemplo más claro para que comprenda esto. Regresando al capítulo 2 de Esdras, observe usted a todo el grupo que inició la reconstrucción del templo, lo hicieron con buen ánimo. Ok, hay que reconstruir, empezaron a poner los primeros cimientos, pero fueron desalentados rápidamente y se detuvieron por 20 años.
hacia adelante. Ahora, ellos, todos los que se detuvieron en la construcción, no se dieron cuenta dónde estaba el problema. Echaron la culpa a la oposición. Bueno, como siempre solemos hacerlo, siempre hay un culpable hacia afuera, ¿no? Entonces echaron la culpa a la oposición. Pero tiene que aparecer, eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, tiene que aparecer el profeta Ageo, tiene que aparecer el profeta Zacarías para hacerlos conscientes a todo este grupo que regresaron a Jerusalén, hacerlos conscientes de que el problema no estaba externo a ellos, el problema eran ellos mismos. Y su actitud frente a Dios había hecho que se paralizara la obra. No eran los enemigos en realidad. Y eso había quebrado la comunión con Dios y los había apartado de su misión. Entonces ellos estaban echando la culpa a las personas externamente, pero no se dieron cuenta que el problema estaba dentro de ellos. Hebreos capítulo 10, versículo 24, habla de considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, leamos bien. Esto produce, mis hermanos, crecimiento emocional y espiritual en la vida de los creyentes. Cuando nos ausentamos de la iglesia, carecemos de ese estímulo mutuo. O sea, ya no lo tenemos. Y eso va afianzando más nuestro enfriamiento. Tampoco experimentamos el amor de los hermanos y nuestras buenas obras comienzan a brillar por su ausencia, obviamente. Noten, por favor, hermanos, noten en el texto cómo este versículo nos exhorta a los pastores a estimular, el texto no dice o no está dirigido a nosotros los pastores. No sé si se han dado cuenta de eso. El texto no está exhortando a los pastores a que estimulen a las ovejas. No dice eso el texto. Lea bien, por favor. Si no dice el texto, considerémonos los unos a los otros. Toda la iglesia, considerémonos cómo estimularnos unos a otros. Esa responsabilidad, en otras palabras, mis hermanos, es de todos y no solo de los líderes de la iglesia. Uno de los beneficios de permanecer congregados es el poder estimularnos unos a otros, porque si hay algo que sabemos es que en este mundo caído hay suficientes cosas para desalentarnos, desanimarnos y sacarnos del corazón de la iglesia. Uno de los dardos preferidos de Satanás, les recuerdo, mis hermanos, es el desánimo, es el desaliento. Y precisamente de esa manera Satanás va a intentar, siempre va a intentar alejarnos del cuerpo de Cristo. El desánimo nos hace presa fácil del enemigo. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Ahí tiene su razón de ser el versículo, ¿no? Estimularnos unos a los otros. Estimularnos unos a los otros a permanecer en la fe, a mantener la unidad de la iglesia, a mantenernos obedientes a la palabra del Señor, a mantenernos en comunión con el Señor. Nos vamos estimulando. Alguien sale de esa estimulación, no la tiene fuera, la pierde. Y hay algo importante que notar, mis hermanos. El Nuevo Testamento carga la responsabilidad de congregarse a las ovejas y no a los ancianos o a los pastores. Si la responsabilidad de congregarse y no apartarse, no dejarse congregar, no es culpa de los pastores o los ancianos, esa es una responsabilidad personal. Las cartas del Nuevo Testamento contienen enormes responsabilidades para los líderes de la iglesia. Pero no hallamos ni un solo mandato que diga: ancianos o pastores, asegurad que sus ovejas se congreguen. No existe ese mandamiento, hermanos. Y eso nos muestra que es responsabilidad de los ancianos, sí, cuidar de las ovejas que se congregan, no de las que estén ausentes. Repito, es responsabilidad de los ancianos de las iglesias cuidar de las ovejas que se congregan, no de las ausentes. No de las ausentes. Ahorita aclaro eso dentro de un instante. Una de las características de personas inmaduras emocionalmente, si estamos hablando de que esta es una responsabilidad de madurar emocional y espiritualmente dentro de la iglesia, una de las características de personas inmaduras emocionalmente
es que se aleja de los demás emocionalmente y físicamente para luego culpar a los demás de que no le están buscando. Esa es una señal clara de la inmadurez. Es por ello que debemos hacer hincapié en el trabajo a nivel de los grupos de encuentro y multiplicación, de los GEM, en nuestra iglesia. ¿Y cuál es ese hincapié? Hermanos, escúchenme, de no criar ovejas emocionalmente dependientes de los demás y sobre todo de los líderes. Las ovejas tienen que ser enseñadas, mis hermanos, a depender de Dios. Y esto solo puede ocurrir cuando cada una de las ovejas toman la responsabilidad de sus acciones y maduran espiritualmente y emocionalmente para justamente hacerse responsables de sus propias actitudes. Estar echando la culpa a los demás de lo que no es, eso es una señal emocional de inmadurez. Una característica en sentido contrario de las personas maduras es que cuando necesitan ayuda, la buscan y se dejan ayudar por otros. La buscan y se dejan ayudar. Es decir, buscan ser pastoreados, se dejan ser pastoreados. Esa es una señal de madurez. Pero cuando se evita esto, es una señal clarísima de inmadurez, tanto emocional como espiritual. Resulta prácticamente imposible, mis hermanos, imposible pastorear ovejas que están físicamente o emocionalmente alejadas o que no se dejan ayudar. ¿Cómo se va a pastorear esas ovejas? Es imposible. Para pastorear, mis hermanos, a una oveja, se requiere dos cosas para pastorear, dos cosas, ahí se lo ilustro. Se necesita una oveja presente y se necesita un pastor dispuesto a tratar con la oveja, como el pastor va a tratar con ovejas ausentes. Tiene que haber una oveja presente y un pastor dispuesto. Se necesita una oveja que pida ayuda y un pastor que esté dispuesto a brindar, a dar esa ayuda, a ayudarle. Se necesita eso para que funcione el pastorado. Si no, no. Menciono esto, mis hermanos, y lo ilustro como lo están apreciando, porque es muy típico que cuando las ovejas se alejan del cuerpo de Cristo de la iglesia, estas tienden a quejarse de que nadie salió a buscarlas. Sinónimo de inmadurez, le decía. Por eso volvemos a enfatizar una vez más, hermanos, que la responsabilidad de permanecer en la iglesia es responsabilidad de las ovejas, mientras que la de los ancianos, la responsabilidad de los ancianos pastores, es ministrar a las que quieren ser ministradas. Esa es nuestra responsabilidad. Esto está claramente, mis hermanos, escuche esto con atención, está claramente ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Usted la conoce, por eso la tomo, usted la conoce bien. Mire, el padre, en la parábola del hijo pródigo, el padre tipifica a Dios. Y el hijo pródigo tipifica a cualquiera de nosotros. Ahora, usted bien conoce la trama. Cuando el hijo decidió irse de la casa, el padre no trató de convencerlo de que se quedara. Y tampoco salió a buscarlo, curiosamente. ¿Se ha dado cuenta de eso? El hijo se alejó, malgastó todo el dinero en placeres y cuando volvió en sí, literalmente como dice la escritura, cuando volvió en sí, regresó a la casa de su padre después de haber estado comiendo algarroba con los puercos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que reflexionar. Escúcheme, mientras un hijo está fuera de sí, empleando el mismo término del hijo de la pródigo, mientras un hijo está fuera de sí, hablando bíblicamente, en tanto que permanece sin aceptar que el problema comienza en él mismo, no hay razón para salir a buscarlo. Porque no hay evidencia de que ha habido un verdadero arrepentimiento. La evidencia de su arrepentimiento se manifiesta cuando el que se ha alejado desea regresar a la casa, como lo hizo el hijo pródigo, y no regresó para discutir con su padre, echarle en cara, increparle lo que hizo o no hizo, etcétera. No, sino que vino específicamente a pedir perdón y a buscar una reconciliación. Eso es significativo, porque se ha dado cuenta ese hijo, ¿por qué hace todo esto? Porque se dio cuenta que en su locura, cuando estaba fuera de sí, había dejado el lugar o la iglesia
había dejado el lugar donde debe crecer emocional y espiritualmente. ¿Se dio cuenta de eso? El hijo pródigo, hermanos, por eso vuelve dispuesto a conectarse con su hogar. Después de ser consciente de su pecado, vuelve dispuesto a conectarse con su casa paterna. Y ese es el comienzo de la sanidad de toda persona que se aleja. Entonces, esto nos queda en claro, mis hermanos. La responsabilidad del hijo, en esta parábola, la responsabilidad del hijo era volver. Esa era su responsabilidad. Solo él podía tomar esa decisión. Y la responsabilidad del padre de la parábola era recibirlo y ministrarlo cuando él volviera. La responsabilidad del padre no era salir a buscarlo. Era responsabilidad del hijo volver. Y cuando éste volvía, cuando se hubiera arrepentido genuinamente, por sus propios pies regresa. En tanto no ocurra eso, va a seguir perdido en su pecado. ¿No es cierto? Ahora me voy a adelantar un poco. De repente alguien está pensando, los que me están escuchando y conocen bien la parábola, está bonita la historia, pastor, pero el hijo pródigo no era un discípulo, podría usted decir, sino era un hijo. Sí, y yo te doy la razón. Está bien, tu cavilación, tu conclusión es correcta, pero con más razón. Con más razón, escuchen. Porque, escuchen, cualquier persona, digo, esperaría que un padre, cuando un hijo sale en estas condiciones, tira la puerta y se agarra las cosas, se va. Cualquiera esperaría que un padre saliera corriendo detrás de su hijo antes que detrás de un discípulo que se va a la iglesia. Por asunto de consanguinidad, ¿no? O sea, es mi hijo, no es mi discípulo, ¿no? Puedo decir, entonces, mi hijo, y salgo corriendo a buscar a mi hijo para redarguirlo. Pero bueno, que espere un discípulo. Pero aún así, mis hermanos, el padre de la parábola, aún así no lo hizo. Entonces, si era su hijo sanguíneo, debió haber salido corriendo tras él, pero no lo hizo, ¿se da cuenta? No lo hizo. Mire, escuchen. Aunque esta parábola, la del hijo pródigo, no fue escrita para ilustrar cómo funcionar dentro del ámbito de la iglesia. Ese no fue el propósito de la parábola, sino la parábola fue dada para ilustrar cómo es la salvación de gracia que Dios da a los hombres. Ese es su propósito, ¿no? A pesar que ese es su propósito, la realidad es que Jesús, al narrar la parábola, nos dejó ver grandes realidades de la naturaleza humana. La naturaleza del ser humano es ser rebelde, contrario a sus autoridades. Y por eso se van los hijos de la casa, las ovejas de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero estamos describiendo las responsabilidades. La responsabilidad de la oveja para consigo misma es saber que tiene que madurar emocional y espiritualmente dentro del contexto de su casa, dentro del contexto de la iglesia. Fuera no lo va a lograr. Por eso el hijo pródigo regresó. Ahora, para reforzar esto, Jesús mismo utilizó la misma metodología del padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan ahí en Juan capítulo 6? Cuando una cantidad de discípulos que lo estuvieron siguiendo por bastante tiempo, de pronto escucharon algo chocante y decidieron que ya no iban a continuar detrás de Jesús. En Juan 6:66 leemos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dice. Entonces Jesús se voltea y se dirige a los 12 apóstoles y les pregunta, dijo entonces Jesús a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también? Les pregunta a ellos, los confronta. Los está confrontando. De esa forma Jesús pone en evidencia cuando les dice esto, que la responsabilidad de permanecer reposa primeramente sobre las ovejas. ¿Ustedes se quieren ir? Bueno, esa sería su decisión. Jesús les está diciendo eso. Es decir, les está entre líneas, le dice, yo no voy a salir corriendo a recomendar su corazón para que regrese. Un montón de discípulos acaban de ver que se han ido. Yo no los he correteado para decirles que regresen y que me sigan siguiendo. No, esa es su decisión. ¿Ustedes también quieren hacer lo mismo? Les está preguntando, ¿no? Está recalcando que la responsabilidad de permanecer reposa primeramente sobre las ovejas, luego sobre los pastores. Si los pastores, mis hermanos, no tenemos cuidado, sin darnos cuenta, podemos estar estimulando a las ovejas a estancarse en la infancia espiritual. Por eso Jesús siempre era desafiante con sus discípulos
usando la palabra de Dios, los aguijoneaba para que crezcan, los aguijoneaba para que maduren, los ponía en situaciones complicadas y difíciles para que maduren, porque Jesús no los quería ser dependientes de ningún líder terrenal. Ellos tenían que aprender a depender del Señor. Entonces, esta es la primera responsabilidad para sí misma de las ovejas. Yo le decía, no tengo una lista de 100. Una segunda responsabilidad, les dije solamente 2 quiero comentarles. Esta va a ser más breve. ¿Cuál es la responsabilidad de las ovejas para sí mismas? Vivir una vida digna de su llamado. Vivir una vida digna de su llamado. Dentro del grupo de responsabilidades de las ovejas hacia ellas mismas, este es un segundo requerimiento. Deben vivir una vida digna del llamado que han recibido. Fui hecho hijo de Dios, hija de Dios. Debo vivir dignamente conforme a ese llamado. Soy un embajador del reino de los cielos. Debo vivir de manera digna ese llamado. Tal como nos instruye Efesios capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De hecho, que se acaba de acordar ese versículo. Los líderes, mis hermanos, nos preocupamos por la vida de santidad de los miembros. Pero el llamado es primeramente para la oveja. Ningún pastor o anciano o líder puede garantizar que una oveja permanezca en santidad una vez que se va de la iglesia. Ningún pastor puede garantizar eso. Cualquier cosa puede ocurrir afuera. Se han dado casos de ovejas que en lo secreto llevan una vida de pecado y luego acusan a sus líderes de que ellos no hicieron lo suficiente para prevenir que eso ocurriera. Pero no se dan cuenta que esa es una responsabilidad que ellos asumieron. Es una decisión equivocada que asumieron. Es importante recordar que nadie crece, hermanos, nadie crece acusando a los demás. Nadie crece responsabilizando a los demás, porque es una responsabilidad personal de cada quien. Si yo no he tomado la decisión de formar hábitos de limpieza, alimentación, orden, ¿a quién voy a echar la culpa de mis desórdenes? Yo soy el responsable y yo soy el culpable. No puedo echar a nadie más porque son decisiones individuales que uno asume. De igual forma, si no formo disciplinas espirituales, si yo no formo hábitos espirituales, ¿a quién voy a culpar de mi enanismo espiritual? A mí mismo. No puedo culpar a los demás. Yo tomé esa decisión. No me encuentro con el Señor, no soy aplicado en la palabra, no obedezco lo que Dios me dice, no tengo encuentros con Él. ¿A quién le voy a responsabilizar por eso? Esa fue una decisión que yo tomé, esa fue mi responsabilidad. Con esto quisiera recordar un principio importante acá, mis hermanos. El pastor Miguel Núñez en una oportunidad dijo lo siguiente: el grado de crecimiento de una persona, de un creyente, ¿no?, está directamente relacionado con el grado en que esta persona o este creyente se haya apropiado de su responsabilidad en cada área y en cada relación de su vida. Depende de eso. O sea, son decisiones que cada uno toma. Entonces, o uno crece o uno decrece. Cada uno de los grupos, hablando ya personalmente de estas capítulo 2, cada uno de ellos mostró su estado de crecimiento espiritual, su desarrollo, su madurez. Cada uno lo demostraron en el proceso de la construcción. Cuando ellos detuvieron la construcción, perdiendo de vista visión y misión, eso habló muchísimo habló de su estado emocional y espiritual. Ese es un gran dato que tenemos ahí en estos capítulos. Ahora, si no, dése cuenta, por favor, volviendo al Nuevo Testamento, dése cuenta en el principio de vida que nos transmite Efesios capítulo 4, versículo, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 14 hacia adelante, ¿no? Dice 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, ¿no? Ahora, lo que está haciendo el apóstol Pablo, ahora, esto no está aislado en el capítulo, ¿no? Él está describiendo las responsabilidades de los líderes principales. Si usted retrocede hasta el versículo 11, dice,
Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Está hablando del equipo de líderes principales en la iglesia. ¿Para qué fueron levantados estos? Dice verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los pastores, los maestros, estamos con la responsabilidad, nuestra misión es ayudar a madurar al resto de ovejas de la iglesia a través de la enseñanza de la palabra a todos los santos. ¿Para qué? Para que ya no sean, verso 14, ahí entre verso 14, para que ya no sean niños fluctuantes. La responsabilidad, nuestra misión de los pastores, hermanos, no es estar a cargo de todo. Nuestra misión es formar, discipular gente que quede a cargo. El pastor casi es como un visionario desde afuera. Su misión es enseñar la palabra y que se levante responsablemente cada siervo de Dios para que asuma sus responsabilidades en los diferentes ministerios de la iglesia, para que ya no sean niños fluctuantes. Entonces, cuando dice esto el apóstol Pablo en el versículo 14, él agrega o aclara la responsabilidad de los santos, es decir, de las ovejas. ¿Cuál es la responsabilidad de las ovejas? Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos o maduremos. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, dice. Nos pone el ejemplo de Cristo, obviamente. Ahora, ¿qué podemos decir llegando a este versículo 15? Por favor, preste mucha atención que esto es muy importante. Miren, no es responsabilidad, hermanos, no es responsabilidad de los ancianos o pastores que las ovejas sigan la verdad. Esa es una decisión particular de cada oveja. Lo interesante, mis hermanos, es que en el original griego, este versículo no usa el término siguiendo la verdad, versículo 15. No dice en el original griego, sino que siguiendo la verdad, sino que utiliza el término hablar verdad, sino que hablando verdad en amor crezcamos en todo, dice en el texto original, hablando, y el término hablando verdad, el término verdad aquí en este versículo es el término griego aletseu, que aletseu se traduce como ser verdadero en doctrina y profesión. Esto es bastante esclarecedor, mis hermanos. Me tomo el tiempo para aclarárselos a ustedes. Ser verdadero en doctrina y profesión. ¿Qué significa eso? Es decir, decir la verdad significa ser veraz. Es decir, hablar la verdad según la doctrina, según la palabra de Dios. Eso está diciendo. Hablar la verdad según la doctrina y la palabra de Dios. En otras palabras, para hablar verdad o para hablar según la doctrina del Señor, tengo que estar lleno de la sana doctrina. Si no estoy lleno de la sana doctrina, no voy a hablar verdad. Y eso indica claramente, mis hermanos, nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad llenarme de la sana doctrina. Esa no es responsabilidad del pastor. Esa no es responsabilidad de los líderes. Esa es responsabilidad de cada oveja. O yo acepto o yo me niego. Tomo con pasión el estudio de la palabra o la tomo con displicencia. Esas son decisiones personales y particulares de cada quien, pero eso produce el crecimiento emocional y espiritual que necesita una oveja. Cada vez que usted ve a una persona espiritualmente madura, estás frente a alguien que se ha hecho responsable de sus hechos y le ha pedido a Dios y a sus líderes la ayuda necesaria para ese crecimiento. ¿Quiénes son las personas inmaduras? Cuando la tengas frente, son los que nunca piden consejo de nadie. Son los que toman el estudio de la palabra con displicencia. Nunca toman compasión el estudio de la palabra. Nunca obedecen. Mantienen una apariencia de cristianismo que no es sólida. Y es vista, tarde o temprano sale a la luz. Es una persona inmadura. Yo estoy comentando, mis hermanos, dos responsabilidades cruciales, principales que una oveja debe tener consigo misma, ¿no? Y me he tomado el tiempo para explayarme un poco. Era necesario, creo yo, en esta primera responsabilidad de crecer espiritual y emocionalmente, dentro del contexto de la iglesia, esa responsabilidad de cada oveja, y vivir una vida digna del llamado.
llamamiento que hemos recibido de parte del Señor, son responsabilidades para con la propia oveja, pero no son las únicas responsabilidades. En segundo término, tiene las responsabilidades de las ovejas hacia la iglesia. Empezamos hablando de hacia sí mismas, pero también tiene responsabilidades hacia la iglesia. Todo el grupo que regresó con Esdras tenía responsabilidades para con ellos mismos. Necesitaban haber crecido, haber llegado a un estado de madurez para asumir las responsabilidades de la reconstrucción. No estuvieron a la altura, cayeron. Tienen que aparecer 2 profetas después de 20 años para exhortarlos con la palabra del Señor y nuevamente poder retomar todo. Eso mostró su estado espiritual y emocional endeble. Esas son responsabilidades de cada uno. Pero también hay responsabilidades para con los demás, para con el cuerpo al cual pertenecemos, decimos acá la iglesia. ¿Cuáles son esas responsabilidades de las ovejas hacia la iglesia, mis hermanos? Número 1, anote. Número 1, velar por la unidad de la iglesia. Esa es su primera responsabilidad. Velar por la unidad de la iglesia. Ustedes recordarán cuando el Señor, en el famoso Shem hebreo, Deuteronomio capítulo 6, cuando le dijo a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando le dijo eso, no solamente se estaba revelando a ellos, no solo estaba revelando su naturaleza como Dios, y se revelaba en su naturaleza como uno solo, sino que al mismo tiempo, al decirles cómo era Él, uno solo, eso les daba a entender también a su pueblo, si yo soy uno y ustedes son mi pueblo, ustedes deben ser igual que yo, deben imitarme en ese sentido. Ahora, eso es mucho más reforzado cuando viene Jesús, y en el Nuevo Testamento, ustedes recordarán Juan capítulo 17, el momento en que Jesús está orando al Padre en el huerto de Getsemaní. Él ora por sus discípulos y le dice al Padre, para que todos sean uno. Miren, para que todos sean, se está refiriendo a sus discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Dónde está la fuerza y el poder de una iglesia en cuanto a credibilidad frente al mundo? En que crean el evangelio en la unidad de la iglesia. En la unidad de la iglesia. Esa es una responsabilidad que debe tener la oveja para con la iglesia, debe velar por esa unidad. Regresando a Esdras por un instante, cuando Ciro el persa fue movido por Dios para permitir el retorno de los cautivos a Jerusalén, en el capítulo 1 vimos eso, todo el pueblo de Dios debió moverse unido para el retorno, dije al inicio. Todos los que estaban en manos de Ciro el persa. Pero no fue así, no todos se movieron como un solo cuerpo. La unidad judía ya había sido quebrada en sus mentes y corazones durante 70 años. Ahí en tierras extrañas. Era su responsabilidad haber velado por esa unidad para que nunca cayera como pueblo de Dios, pero no pudieron hacerlo. En 70 años fueron quebrados y por eso regresó solo un remanente. Hermanos míos, escuche y anote esto en su corazón. Una de las responsabilidades fundamentales de todo miembro de una iglesia es la de velar por la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice claramente en el texto de Efesios capítulo 4, versos 2 y 3, ¿no? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa carta que había sido enviada a toda una congregación por el apóstol Pablo, habla de soportarnos unos a otros en amor. ¿Con qué propósito? Con el propósito de mantener la unidad. Ese soportarnos, la palabra soportar, hermanos, nos recuerda que no todo será color de rosa en la iglesia. No, hermanos. Pero nos recuerda que por amor a Cristo y a la institución que él llamó su esposa, la iglesia, nosotros, las ovejas de este rebaño, necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario para mantener a la novia con buena salud, en unidad. Es cierto, mis hermanos, que los líderes, ancianos, pastores, tenemos una gran responsabilidad cuando se trata de mantener la unidad de la iglesia. Pero también
debemos mirar en la Escritura para equilibrar la balanza, la gran responsabilidad de las ovejas que tienen, que es monumental, mis hermanos, también, para mantener la unidad de la iglesia. Y en la medida que las ovejas lleven a cabo su responsabilidad, en esa medida, el trabajo de liderazgo, hermanos, se hace más fácil. Una vez que nosotros tengamos una unidad correcta, insisto, alivia el trabajo de los demás líderes. Porque una vez que tenemos, en lugar de tener, déjeme decirlo de esta manera, en lugar de tener ancianos, pastores, líderes agotados por vivir apagando fuegos por los problemas que producen las ovejas, tendríamos más bien ancianos ministrando activamente y de manera saludable. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los conflictos emocionales, mis hermanos, son grandes consumidores de energía física y emocional en el liderazgo. Cuantos menos conflictos tiene una iglesia, mayor es la evidencia de su madurez y más disponibles están sus ancianos o pastores para ministrar al resto del cuerpo de la iglesia en tranquilidad y paz. Mis hermanos, de verdad que oramos como pastores suyos, oramos para que no se oiga en ninguna de nuestras iglesias zonales que esa exhortación del apóstol Pablo que escribió y dirigió a los creyentes en la iglesia allí en Corinto, los tuvo que exhortar ahí en el capítulo 1 por las contiendas que había entre ellos y eso estaba causando la división de la iglesia. Oramos para que no tengamos que exhortar eso a la iglesia, a ninguna de nuestras iglesias zonales, hermanos queridos. Pero esta es una responsabilidad de las ovejas para con la iglesia, velar por la unidad del Espíritu Santo que ha traído sobre la congregación. Segunda responsabilidad, servir en la iglesia. Parecería obvio esto, mis hermanos, pero después de, empezando este año y después de 2 años en plena pandemia, necesitamos recordar algunas cosas que la pandemia y el enemigo las ha borrado de nuestra mente. Responsabilidad de las ovejas es servir en la iglesia. Si usted se fija en la lista de Esdras capítulo 2, se va a dar cuenta que todos tenían su propia responsabilidad de servicio. Los líderes principales de dirigir, los sacerdotes a cargo de los sacrificios principales, los levitas en los sacrificios menores, los cantores en la adoración, los porteros salvaguardando todo el templo, los sirvientes coayudando en la tarea. Es decir, todos tenían su área de servicio específica, todos servían. El propio Zorobabel asumió funciones de gobernador, no olvidamos. De esa manera estaba sirviendo a Dios y a su pueblo como gobernador. Entonces nadie llegó allí para darse la gran vacación de su vida. Todos llegaron a servir. Cada miembro de la iglesia, mis hermanos, tiene la responsabilidad de servir en su iglesia local. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, permítanme leer juntos este versículo. Dice, según cada uno ha recibido un don especial de parte de Dios, ¿entiende? Úselo, marque eso, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según ese versículo, mis hermanos, cada miembro de la iglesia, si verdaderamente ha nacido de nuevo, ha recibido un don específico, un don especial que él o ella necesitan usar para servir a los demás miembros. Al usarlo de esa manera, está mostrando una buena administración de lo que ha recibido de Dios. Si no, es un mal mayordomo. Cuando eso no ocurre, como estamos leyendo aquí, mis hermanos, cuando eso no ocurre, entonces, por favor, anote, somos culpables de robarle al cuerpo de Cristo algo que le pertenece a la iglesia, nuestro servicio. Le estamos robando eso a la iglesia. Pero también somos culpables de rebeldía y de desobediencia a Dios, porque Él nos equipó, Él nos dio los dones para servir a la iglesia y para edificar la iglesia. No sé si me está entendiendo. Entonces hay una doble responsabilidad, hay un doble robo. Le robamos a la iglesia y le robamos a Dios. Espero que no haya ninguno de los que estamos conectados en esta mañana, miembros de la congregación en San Juan de Miraflores, que no sea consciente de esto. Pero pastor, ya no se puede ir a la iglesia, yo no puedo servir. No, hermano, eso no es cierto.
Eso no es verdad, eso es una justificación barata, un engaño del enemigo en nuestras mentes. Todos podemos servir de nuevas formas al Señor. Hay que ubicarse nada más. Ha cambiado la manera, la dinámica de la iglesia. Sí, ha cambiado sustancialmente, pero eso no anula nuestra responsabilidad de servir al Señor. Cada miembro, hermanos míos, cada miembro apoya los ministerios de la iglesia con los dones que Dios le ha dado. Hay ministerios específicos, ministerio de la niñez, ministerio de jóvenes, ministerio de damas, ministerio de matrimonios. Dios nos ha equipado con determinados dones y nos ha dado ciertas capacidades y habilidades para encajar en uno de estos ministerios y allí usar los dones y desarrollar los dones en el uso. No hay nada más poderoso que una iglesia de siervos o de personas que están dispuestas a decir inmediatamente, notan que se necesita algo aquí, se necesita algo allá en la iglesia, inmediatamente están dispuestos a decir, haré lo que haya que hacer, dígame nada más, ¿dónde tengo que servir? ¿Cómo puedo hacer esto? Está dispuesto a hacerlo, en lugar de estar diciendo, yo no puedo, o es que tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, que son las respuestas más corrientes que escuchamos. El cristiano no puede desmayar en su servicio. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad que el Señor ha puesto sobre los hombros maduros de cada uno de sus hijos. Entonces, esta es una responsabilidad de las ovejas para con la iglesia, servir en la iglesia. Tercera responsabilidad, apoyar la obra de edificación de la iglesia. Debe identificarse a través de su apoyo a la iglesia. Podemos apoyar a nuestra iglesia de diversas maneras, mis hermanos. Menciono algunas rápidamente. Consideremos los siguientes 4 deberes. Por un lado, podemos apoyar manteniéndonos conectados a las actividades de la iglesia. La motivación a asistir a la iglesia debería existir de manera permanente en el corazón de cada miembro. Me refiero a que no debemos estar exhortando después de cada culto, tomando tiempo y quizás perdiéndolo, no lo sé. Insistiendo en, hay tal reunión de oración, hay tal conferencia, hay tal capacitación. Tenemos en mente, hay que exhortar a la gente, si no, no viene. Cuando eso debería ser algo normal en el corazón de los miembros de la iglesia, hay esta actividad y yo debo estar presente. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad. De esa manera estoy apoyando la edificación de la iglesia. Mantenernos conectados con las actividades de la iglesia. ¿De qué otra manera podemos apoyar a la iglesia? Orando por la iglesia. Orando. Debería ser una tarea sobreentendida, mis hermanos. Yo lo sé de todos los miembros de la iglesia, pero no lo es, lamentablemente. Las ovejas piden con frecuencia oraciones por sus necesidades, pero raramente oran por las necesidades de la iglesia. ¿Me entienden? Pero es una responsabilidad. Así apoyamos la obra de edificación de la iglesia. ¿De qué otra manera podemos apoyar la obra de edificación de la iglesia? Siendo parte de al menos uno de los ministerios de la iglesia. Hace un instante yo estaba mencionando eso. Es fácil perderse en la multitud de los conectados, mis hermanos, ahora. Es fácil, ¿no? Cada domingo en la mañana o cuando teníamos reuniones presenciales, perdernos en la masa de la asistencia a la iglesia. Pero, hermanos míos, con todo mi corazón le digo lo siguiente, escúchenme con atención. La iglesia no fue diseñada ni estructurada para que las ovejas vengan, cumplan, salgan. O vengan, se conecten, cumplan y se desconecten. La estructura de la iglesia, bíblicamente hablando, no fue diseñada para eso, sino fue diseñada para que las ovejas, nosotros, podamos venir a la iglesia o conectarnos, conocer a mis hermanos en comunión, dar de mi ser a la vida de la iglesia y contribuir al desarrollo del cuerpo de Cristo. Para eso fue diseñada la iglesia. Venimos, damos, contribuimos. Esa es nuestra responsabilidad. Formar parte de al menos uno de los ministerios de la iglesia. ¿De qué otra manera más podemos ayudar? Me detengo un poquito acá, mis hermanos, porque es importantísimo esto, ofrendar y diezmar. Es algo que la Biblia establece desde el Antiguo Testamento. A decir verdad, es el primer libro de la Biblia. Sí, en Génesis usted puede ver cómo el gran Abraham pagó diezmos al rey Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, como se le describe.
le entrega un diezmo cuando ni siquiera existía la ley del diezmo. Pero ya Abraham entendió este principio de entregar lo mejor. Como dijo este famoso escritor Richard Foster, Dios no necesita, escuche esto, esto dijo este autor cristiano, Dios no necesita nuestro dinero. Escucha, Dios no necesita nuestro dinero. No nos pide el diezmo porque Él lo necesite. No, no. Dios no necesita de nuestro dinero porque Él supo hacer todo un universo, creó todo un universo compuesto por millones de galaxias a partir de la nada. O sea, de la nada lo hizo. Entonces, Él no es un angurriento del dinero. No, no, no lo necesita. Pero el acto de ofrendar, dice este autor, el acto de ofrendar nos recuerda nuestra responsabilidad y nos ayuda a no profanar el dinero cuando lo damos. Nos ayuda a ver claramente el significado del dinero, mis hermanos. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, yo sé que van a recordar muchos este versículo, Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mira, aún pone el condicionamiento, ¿no? O el perfil del que va a ofrendar. Dice, no de mala gana ni de obligación. Ahora, ¿se puede ver eso? No, eso es algo que viaja en el corazón, pero Dios lo está viendo. Por eso agrega, Dios ama al dador alegre. Es como si Dios está viendo la actitud del corazón del que va a depositar su ofrenda. Pero ustedes se cuentan, estamos leyendo 2 Corintios 9, 7, pero si usted retrocede al versículo 1 en su Biblia, de 2 Corintios 9, 1, empieza diciendo el apóstol Pablo, ahí en el versículo 1, en cuanto a la ministración para los santos, en cuanto a la ministración para los santos. Es decir, está hablando del diezmo y la ofrenda. Pablo está diciendo que esta ofrenda que damos en la iglesia es un servicio que hacemos para los santos, está diciendo. Muchos entienden la necesidad de dar. Pero para muchos de ustedes está clarísimo lo del diezmo y son fieles en eso, en sus diezmos y ofrendas, pero otros no. A eso me estoy refiriendo. Muchos entienden la necesidad de dar. Algunos quieren seguir dando y mantienen eso fielmente, pero hay otros que les resulta difícil hacerlo. Unos tienen dificultad en dar por la situación económica por la que están atravesando en un momento determinado de su vida. Pero otros tienen dificultad por la condición de su corazón. Es decir, tienen para darle al Señor, pero en vez de rendir eso al Señor, no lo hacen porque el estado de su corazón no es el más saludable. A algunos se les hace difícil ser generosos, dada la situación económica en particular que se está viviendo hoy en día, ¿no? Aún a pesar de administrar bien su economía, pero les hace difícil. En cambio, otros tienen dificultad porque han incurrido en gastos y préstamos que los han esclavizado. Entonces nunca tienen para Dios, porque están esclavos pagando su esclavitud. Entonces no son libres. El sistema de diezmos establecido en el Antiguo Testamento, bien recordaremos, fue instaurado para sostener ¿a quién? Para sostener a los levitas, quienes eran los que no tenían posesiones y servían en el templo a tiempo completo. Entonces era para sostenimiento de ellos. Ahora, las mismas necesidades, podemos hacer un paralelo rápido con la iglesia de hoy, las mismas necesidades que tenían los levitas en aquellos tiempos son las mismas necesidades que tiene la iglesia el día de hoy para apoyar el trabajo de aquellos que trabajan en la obra del Señor a tiempo completo. Son las mismas necesidades. Además, la iglesia continúa, mis hermanos, necesitando ayuda para el templo, para ayudar a los necesitados. Por eso existe lo que llamamos el kilo de amor, o las ofrendas de amor, están canalizadas justamente para ayudar a personas en necesidad, porque esa es nuestra responsabilidad. El 10% de nuestros ingresos dado para la obra de Dios nos ayuda, mis hermanos, a desprendernos del Dios dinero, y es un dinero invertido de correcta forma en el reino de los cielos. Lo voy a decir de otra manera, me apropio de la frase
de este pastor, de este teólogo americano, escritor también, Ken Hughes. Él dijo lo siguiente, mire, es interesante. Dijo, el único dinero que se vuelve a ver es el que usted invierte en el reino de Dios. El resto se queda aquí abajo. No sé si está entendiendo bien la frase. El único dinero que podemos volver a ver es el que invertimos en el reino de Dios. Usted invierte para la evangelización, para el discipulado, o invierte dinero para comprar material y sale a evangelizar. Está haciendo tarea de evangelismo, ¿no? Y de discipulado. Toda esa inversión, porque necesita invertir dinero para eso. ¿Dónde va a ver los resultados? En parte los puede ver aquí en la tierra, pero cuando esté en la presencia del Señor, no sé, multitud de gente que se acercarán por lo que tú invertiste. Yo conocí el evangelio, escuché el evangelio y llegué a los pies de Cristo te digo. Y tú ni enterado. Ese es el dinero que se vuelve a ver en el reino de los cielos, ¿no? El resto se queda aquí abajo. Claro, se queda acá abajo porque lo que usted paga, luz, agua, teléfono, que la comida, que el vestido, todo, ¿dónde se queda? Se queda acá abajo, mis hermanos. Se queda acá. No tiene trascendencia la eternidad. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas son por añadidura. No olvides, es un gran principio y una gran responsabilidad para las ovejas. Son responsabilidades de la oveja para con la iglesia. Déjeme terminar de una manera más breve. En las responsabilidades de las ovejas frente a sus líderes. No podemos obviar esto. Responsabilidades de las ovejas frente a sus líderes. Todo este grupo que regresó con Zorobabel era responsable no solamente de la construcción, sino tenía responsabilidades frente a ese equipo de líderes principales que leímos en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, los cuales vinieron con Zorobabel, dice, y luego empieza numerando, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana, el equipo de líderes principales. Todos los demás se debían a ese liderazgo, en respeto, obediencia, sumisión, esa era su responsabilidad. De eso estamos hablando. Hay responsabilidades de la oveja frente a sus líderes. Así como Dios estableció responsabilidades de los líderes hacia sus ovejas, porque hay bastantes textos que pesan sobre los hombros de todos los ancianos y pastores, que nos hace responsables frente a las ovejas. Pero también la Biblia nos muestra que las ovejas tienen ciertas responsabilidades para con sus líderes. Leamos, ¿ya? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Miren lo que afirma acá. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es un tremendo texto, mis hermanos. A veces se lee solo la primera parte, ¿no? Y eso pesa sobre las ovejas y sobre sus hombros, ¿no? Ay, esto me tienen harto repitiendo esto, hay que obedecer a los pastores, obedecer y sujetados, pero no se lee el resto. Permitidle, se refiere a los pastores, permitirle a los pastores que lo hagan, así que pastoreen con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, para las ovejas. Aquí hay un llamado. A ver, permítanme especificar 3 cosas específicas, mis hermanos. Hay un llamado al sometimiento de las ovejas clarísimo, ¿no es cierto? Incuestionable. Un sometimiento a los ancianos y pastores de la iglesia, entendiendo que Dios les ha asignado a esos pastores, a esos ancianos, les ha asignado la responsabilidad, la tarea de velar por las almas de las ovejas. Eso cada pastor lo tenemos que tener bien en claro, cada líder lo debe tener bien en claro. Eso es lo primero que nos muestra el texto. Lo segundo, por otro lado, este texto les recuerda a los pastores que su función es enorme delante de Dios, ya que tienen que dar cuenta acerca del cuidado que tuvieron de esas ovejas. Dios nos va a pedir cuentas y tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad, eso es cierto, eso nos muestra el texto. Pero en tercer lugar, el texto nos recuerda también la manera en que las ovejas deben someterse a sus líderes, de tal forma que los ancianos y pastores puedan dirigir la congregación, como dice el texto, con alegría y no con quejas. En otras palabras, las ovejas, mis hermanos, pueden hacer la vida emocional de sus ancianos, de sus pastores, muy placentera o muy complicada, hermanos. ¿De qué manera? Se está preguntando, ¿cómo?
¿De qué modo las ovejas le pueden hacer el trabajo difícil a los pastores? Déjame enumerarles algunas cosas, no todas. Quejándose y murmurando continuamente. Esa es una forma. Hacen que el trabajo sea difícil, hermanos, porque esto empieza a quebrar la unidad, resistiéndose a la autoridad, desafiando sus decisiones, las decisiones pastorales, creando división en el cuerpo de Cristo, no valorando el cuidado que se tiene sobre ellas, no apoyando con su presencia las actividades de la iglesia, entre otras cosas. Todo eso, mis hermanos, hace que el trabajo pastoral se complique, sea más difícil. Otras veces, mis hermanos, la actitud de rebelión de algunas ovejas puede generar muchos problemas en la vida de la iglesia y debilitar las emociones de sus líderes o de sus pastores. Pues ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17 que hemos leído, el autor termina diciendo que si las ovejas hacen que sus ancianos lleven a cabo su labor pastoral de una manera pesada, dice, eso no sería provechoso para la propia oveja. Miren, hermanos, ¿cómo es eso? Bueno, ciertamente, ya he mencionado eso al inicio, que ancianos cansados, agotados física y emocionalmente debido a los conflictos que producen las ovejas, nos restan paz y tranquilidad para pastorear de forma debida a la iglesia. Restan paz, hermanos. No es que los pastores sean o seamos de acero, que no nos importa que hubo un conflicto acá, allá, que está hablando mal, que pecó, que se descubrió que tenía una vida oculta y que esto y lo otro. No, nos afecta notablemente, hermanos. No hay ningún pastor es de acero forjado. Y eso gasta, eso desgasta, porque hay que entender esto. Se está estructurando, ahora que estamos, escuchen, ahora que estamos empezando el año nada más. Y lo digo para temor y para enseñanza de toda la iglesia. Ahora que estamos empezando este año, en pleno proceso de reestructurar la manera como vamos a trabajar como iglesia. Y no terminamos de estructurar y pensamos que ya debemos lanzarlo y viene esta tercera ola y nos detiene nuevamente todo y hay que volver como a punto a cero, hay que volver a programar, hay que volver a ajustar todo lo que se creyó tener listo. Estando en ese trabajo, todos los pastores necesitamos paz y tranquilidad para enfocarnos en la visión, en lo que Dios nos está diciendo para llevarlo adelante y llevar a la iglesia en esa dirección. No nos ayuda en absoluto que empiecen a aparecer problemas por todo lado, ocasionados por las ovejas que nos quitan paz, porque nos restan atención, debiendo estar atentos a lo que Dios nos está hablando. Tenemos que, un rato, Señor, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿O qué pasó acá? En los 2 últimos años, hasta esta última semana, mis hermanos, hemos tenido que comunicar con unas 4 o 5 disciplinas en plena pandemia, hermanos, a jóvenes involucrados en pecados de fornicación. En plenas pandemias, hermanos. Es una locura. Estamos a las justas con todo esto y eso resta tranquilidad a toda la iglesia. Eso resta paz a todo el cuerpo. Deberíamos estar enfocados en el Señor, buscándole a Él, entendiendo lo que Él quiere, obedeciéndole. Pero esto nos resta a todos, hermanos. Y sobre todo a los pastores. Igual que los ancianos, que tenemos que dar cuentas a Dios de cómo hemos liderado las ovejas, nos muestra este texto. De la misma manera, mis hermanos, las ovejas, recuerdo a toda la iglesia, las ovejas tendrán que dar cuenta también de cómo se sometieron o no a sus líderes. El Señor nos va a preguntar a los pastores cómo pastoreaste esta iglesia, pero a ustedes les va a preguntar cómo te sujetaste a tus pastores, cómo te sometiste a tus pastores. Y si lo hicieron de manera tal que su trabajo hizo, no sé, una carga menos pesada a los pastores, bueno, habrás cumplido con tu responsabilidad. Imagínese usted, regresando al capítulo 2 de Esdras, imagínese la carga emocional que tuvo que soportar y llevar Zorobabel cuando los líderes, sus líderes principales y el pueblo, todo el pueblo, se dieron al desánimo y paralizaron la construcción del templo. Zorobabel tuvo que soportar esa carga por varios años, a tal punto que tiene que aparecer el profeta Ageo para reanimarlo
y volverlo a impulsar para que retomara la reconstrucción del templo. Fue terrible esa carga sobre Zorobabel como líder. Igual para cualquier pastor, mis hermanos. Cuando el trabajo se paraliza por pecado de las ovejas, por desobediencias, por actitudes de rebeldía, por todo lo que hemos mencionado hace un instante. Las ovejas de la iglesia en Corinto le pusieron una carga terrible sobre los hombros de sus pastores y ancianos, los que conocen bien la carta, con su actitud divisiva, y divisiva en todo, divisiva frente a la unidad, divisiva en cuanto al concepto de santidad, divisiva en cuanto a los dones. Estaban divididos en todo. Y yo me imagino, pobre pastor, yo no hubiera querido ser pastor de esa iglesia. Pues fue terrible esa carga que tuvieron que soportar los pastores, los ancianos de la iglesia en Corinto, hermanos. Cuando una oveja adopta estas actitudes de vida, no solo son un dolor de cabeza para sus pastores, sino que podrían resultar en un peligro mayor para todos los demás hermanos de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Déjenme darles 3 razones. Porque este tipo de ovejas, miren lo que producen, y quiero terminar con este cuadro para orar. Porque este tipo de ovejas empiezan a opacar el evangelio en primer lugar. Le voy a mencionar 4 cosas. Empiezan a opacar el evangelio con su conducta. ¿Por qué? Porque no están viviendo de acuerdo al evangelio. Y eso no edifica a nadie. Entonces, y aparte, frena su misión, su responsabilidad personal, frena su misión de reflejar a Cristo a través del evangelio. Todo eso se frena. Entonces empiezan a opacar el evangelio. Y por eso el nombre de Cristo puede ser pisoteado. En segundo lugar, este tipo de ovejas se vuelven críticas. Si una oveja no está siendo ministrada y movida, es decir, no abre su corazón y se permite ser ministrada por la palabra de Dios, probablemente la pasa buscando balas para dispararle a sus líderes. Se resiste a ser formado por la palabra. Más bien toma la palabra, ese es su arsenal. Toma la propia palabra para buscar balas para disparar a sus líderes, para criticar a sus líderes, para criticar a la iglesia. En tercer lugar, este tipo de ovejas van provocando divisiones. Las constantes discordias, desacuerdos, van provocando las divisiones. Las constantes desobediencias quiebran la unidad de la iglesia, ¿no? Van ocasionando rupturas y se van produciendo las divisiones. Por último, roban el gozo en la iglesia, hermanos. Una iglesia que es dócil para aprender, trae regocijo a sus líderes de manera natural, trae paz a sus líderes de manera natural. La iglesia o el miembro que no lo es, ¿no? Que no es dócil, entonces está robando el gozo a la iglesia, roba tranquilidad a la iglesia, roba gozo y tranquilidad a sus líderes. Es probable, mis hermanos, y solo doy como una probabilidad, que esta sea una de las razones por las cuales existe la parábola del hijo pródigo, como ya mencionamos, para enseñarnos, entre otras cosas, la responsabilidad de las ovejas para las ovejas de la casa o de la iglesia para con sus líderes. Repito lo que dije hace unos minutos atrás, la responsabilidad del hijo pródigo era arrepentirse y volver a su casa y pedir perdón a su padre, es decir, a su autoridad. La responsabilidad del padre era restaurarlo, ministrarlo. Y hasta que no se dé esto de parte de la oveja pródiga, déjeme llamarla así, entonces no hay la administración de parte de la casa o de sus líderes o de sus pastores. Hermanos, Dios realmente nos libre de caer en esto, que realmente seamos una iglesia dócil, sensible a la palabra del Señor, obediente a la palabra del Señor, piadosamente y apasionadamente obediente a la voz del Señor. Y entendamos bien nuestras responsabilidades para con nosotros mismos como ovejas, para con la iglesia y para con nuestros líderes. Si está de acuerdo conmigo, pues no dele gloria al Señor en esta mañana. Oremos. Oremos juntos ahí, por favor. Oremos juntos. Padre y Dios nuestro, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por este capítulo de Esdras que nos ha enseñado tanto en 2 semanas, Padre. Había la necesidad de, antes de pensar en retomar nuestras propias actividades como iglesia de este año, antes de involucrarnos en el servicio, en el ministerio,
Ahora entendemos que era necesario detenernos un momento para entender nuestras responsabilidades, no solo como hijos tuyos, sino como servidores tuyos, Señor, en todos los ámbitos, para con nosotros mismos, para con la iglesia, para con los líderes de la iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, que sigue instruyéndonos, sigue corrigiéndonos, sigue enderezando lo que está torcido en nuestras mentes y corazones. Oro por todos y cada uno de nosotros, porque todos estamos bajo autoridad, Señor. Todos, absolutamente estamos bajo autoridad. Que seamos sensibles a esa autoridad, Padre. Y podamos ser un pueblo, podamos ser una iglesia, Señor, muy dócil en tus manos, Padre amado. Entonces harás lo que tú crees por conveniente a través de esta congregación. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.